DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días, 10 de la mañana y 1 minuto. Estamos comenzando la primera mañana en una semana que cierra, una jornada, un día muy positivo para el oficialismo, como fue la jornada de ayer, la madrugada de ayer, con la aprobación de un montón de cuestiones que tienen que ver con necesidades del oficialismo, necesidades sociales. Digo esto en marco de lo que es la rebaja del IVA para los alimentos, de lo que es una solución para alquileres, por lo menos transitorio, ya volvemos esta salida a la cuestión alquileres, lo que tiene que ver con el GNL, lo que tiene que ver con universidades, con proyectos de inclusión, un montón de cuestiones que creo que son importantes por la cantidad, también por el momento, faltan muy pocos días para las elecciones, así que vamos a estar con ese resumen y con mucho testimonio de diputadas y diputados de la oposición y el oficialismo. ¿Cómo le va, Márcico? ¿Qué dice? Muy buenos días. Pato, querido, buenos días. Bien, me quedé pensando con esto de la semana positiva y es verdad que se logró construir algo, ¿no? Sobre todo en las últimas 2 sesiones, es como que lo que se veía imposible hace un año y pico y hasta te diría 6 meses, se logró acomodar. Bueno, ayer hablábamos, porque esto no está explícito, pero algunos manejaban una teoría que es que, bueno, está a cargo de las gestiones Germán Martínez, y me parece que hay muchas decisiones que están más concentradas y hay una vocación por buscar algo. Me parece que es el camino esencial. Yo decía ayer, Nico, yo no entendía antes cómo, por ejemplo, el oficialismo fracasaba en el tema de la ley de envases. ¿Cómo no se puede llegar a algún punto de acuerdo? Yo entendía que, por ejemplo, agrobioindustria hay siempre un problema, que la verdad que en el fondo te decía la oposición del PRO, básicamente. Mira, cuando nos rebajen retenciones, sí, si no, no. Claro. Que era la verdad. Pero había otros proyectos donde yo no terminaba de entender la estrategia del oficialismo muchas veces, a veces de la oposición, de decir, no queremos acordar, nos importa dar testimonio. Si no nos votan, no importa, a nuestra gente le decimos que hicimos el esfuerzo necesario. Para mí era una política errada y que no tiene que ver con la historia de los oficialismos en el Congreso. Vos siempre tenés que buscar que el proyecto salga. Claro. Si no tenés número, tenés que conceder mucho. Y si tenés número, concedes poco. Pero decir, hicimos el esfuerzo y no pudimos, eso no existe. Y creo que ahora, la verdad, han encontrado un resquicio para dialogar en términos muy serios con Evolución Radical, para el tema universitario, y han encontrado espacio para hablar con el Interbloque Federal. Bienvenido sea. Bueno, eso de los bloques del medio, Pato, sobre todo pensando en el Interbloque Federal, ¿no? En los misioneros, incluso en algunos dirigentes también y diputados de Córdoba. Lo que pienso en esa frase de Borges, ¿viste? No nos une el amor sino el espanto. Pero claro. Y pareciera que esta recta final, cuando el escenario complicado, en términos de lo que puede ser una continuidad, garantizando la institucionalidad a la que está acostumbrada una gran parte de la Cámara, ¿no? Por los 40 años de democracia, hace que, bueno, algunos estén más permeables a las propuestas del oficialismo. Pero te digo, es que yo creo que también el oficialismo ha cambiado. Porque acá lo planteábamos siempre, ¿qué sentido tenía todo ese paquete y conjunto de leyes judiciales que no tenían el más mínimo vínculo con nadie de Interbloque Federal, Claro, con los partidos provinciales, ni hablar con la oposición? ¿Para qué? Te digo la verdad, para mí era muy llamativo. A mí me tocó acá, de cualquier oficialismo, tiempos de Alfonsín, tiempos de Menem, de Kirchner, de De la Rúa y de Macri eran un poco más peleados. Pero digo, acá los proyectos del oficialismo nunca los enviaba si no sabía que ganaban. Si vos tenés las cartas, ¿para qué voy a mandar un proyecto que va a morir y quedo perdiendo? Ah, no, porque tengo que dar testimonio con mi gente. No, tu obligación es la verdad, el proyecto sacarlo.
Y entonces, la verdad, los oficialismos mandaban proyectos que terminaban en el 95% de los casos aprobados. Esto de mandar acá durante 2 años. Y que queden ahí anclados es Lo algo... hablábamos Sí. en algún momento con diputados del propio oficialismo, integrantes de la Comisión de Justicia. ¿Para qué? Digo, aparte, ¿para qué esa rara situación de que te apruebo en el Senado y mueren diputados? No tenía sentido, era una cuestión testimonial que a mí me llamaba mucho la atención. Creo que afortunadamente han ido cambiando y están estos resultados. Me parece, Pato, que ahí está interesante observar lo que fue, cómo quedó golpeado el oficialismo después de las elecciones legislativas del 2021. Quedó peor, exactamente. Quedó muy golpeado después de las elecciones legislativas Antes del 2021. estaban más cerca, efectivamente. Y me parece que con esto que decís, Pato, es interesante, ¿sabes qué? Porque me lo dejaste pensando, observar cómo empezaron a también levantar el perfil otras figuras del oficialismo. Claro. Vos hablabas recién de Germán Martínez. Que Se quedó con la conducción del bloque, por supuesto. Pero que quizás venía con un perfil más bajo a pesar de conducir el bloque. No, y venía, que claro. lo levantó en el último tiempo. Y también pienso en la figura de Cecilia Moró. Sí, claro. Que al principio, por ahí, dando los primeros pasos como titular de la Cámara, fue una cosa y que hoy la ves con otro volumen político dentro de la Cámara, ¿no? Sí, bueno, porque además su sponsor principal, su respaldo principal es un Massa muy empoderado, además, efectivamente. Así que bueno, aquí estamos. Y otra cosa como muy loca de la jornada del día martes y madrugada del miércoles era que en el medio del despiole enorme que hay en la cuestión económica, en el medio de todo lo que está sacudiendo el mundo a partir de la guerra de Medio Oriente, digo, esto que bueno, era probar y aprobar, y hay que ver hasta dónde esto después se mantiene, queda muy poco tiempo, ¿no? Pero en el oficialismo, este marco de acuerdos que se logró con Evolución y lo que se logró también con parte de lo que es el interbloque federal, ¿no? Claro. Así que bueno. Ayer, muy interesante, porque creo que hay que estar atentos a esto, ¿no? Ayer le preguntaban a Guillermo Franco, que es un hombre muy cercano a Milei, y él dice lo que decimos todos. Él dice, mire, estar anticipando ahora lo que va a pasar en el Congreso es como muy prematuro, porque está claro que depende del resultado, va a haber que mezclar y dar de vuelta absolutamente, ¿no? Absolutamente. Y del resultado... y de lo que pasa en primera y segunda vuelta depende mucho la continuidad de alguno de los bloques, ¿no? Está claro que el que se quede afuera en primera instancia va a sufrir cimbronazos muy complicados, y que el escenario parlamentario va a ser como muy, muy distinto pase lo que pase, ¿eh? Bueno, ahí es donde nosotros lo venimos diciendo, Pato, y lo venimos también charlando y analizando. Nos podemos imaginar cualquier tipo de alianzas nuevas de cara a lo que pase después del 10 de diciembre y sin duda la Cámara y las coaliciones y los bloques, tal cual los vemos hoy en el Congreso, no van a ser así para el próximo año legislativo, ¿no? Digo, sea Milei, sea Patricia Bullrich, sea Sergio Massa, me parece que los bloques y las coaliciones cambian rotundamente después del 10 de diciembre. Muy bien, perfecto. Estamos con Nico Márcico y ahora nos vamos con Sebastián, que está trabajando, Sebastián, porque ayer, todavía con las consecuencias inmediatas de lo que había sido la sesión, comenzó el debate de la Comisión de Juicio Político. Estaba Sebastián y lo saludamos ahora. ¿Cómo te va, Seba? Buenos días. Buenos días, Pato. El saludo extensivo para Nico y para toda la audiencia de Diputados Televisión. Sí, un miércoles extenso porque como mencionaban ustedes, la sesión comenzó el martes pero terminó alrededor de las 5:30 de la mañana del día de ayer, del miércoles. Y pasadas las 3 de la tarde, una nueva reunión, la número 24 de Juicio Político, que tenía 4 invitados que deberían comparecer. Bueno, que ninguno finalmente dio el presente, la mayoría brindando el aviso correspondiente por el cual no iban a presenciar esta reunión número 24, pero en lo que sí, como dato informativo, es que se aprobaron lo que tienen que ver con 3 hipótesis, por lo cual se está llevando a cabo esta comisión de juicio político. Recordemos la que se inició allí por el mes de enero. Digo, cuánta agua ha corrido bajo el puente desde ese entonces. Pero bueno, se aprobaron estos dictámenes, digamos, de hipótesis que tienen que ver con el 2x1, este beneficio a genocidas, la causa de coparticipación y del Consejo de la Magistratura. Los miembros de la Corte van a tener 10 días hábiles para responder
a estos escritos. Lo pueden realizar tanto de manera escrita justamente como también presencial. En el caso de que sea presencial, se estima que la fecha de la misma sería el 7 de noviembre y se habla de que alrededor del 17 de ese mes, el mes próximo, se estaría llegando al dictamen, por lo que estamos empezando, Pato y Nico, a transitar quizás los últimos instantes de esta comisión de juicio político, que bueno, plantea más que nada desde el bloque opositor es que para ellos lo consideran una pérdida de tiempo, porque se sabe que será difícil que a mis espaldas en el recinto pueda llegar a tratarse en una futura sesión, bueno, teniendo en cuenta también que estamos próximos a la elección y que el lunes 23, nos vamos a despertar con, bueno, sabiendo quién tiene la delantera y, bueno, cómo se irá desarrollando este fin de año también en nuestro ámbito legislativo, ¿no? Perfecto, caballero. Bueno, Nico, bueno, Seba, yo coincido totalmente con vos. Esto era una estrategia, me parece que en algún momento el oficialismo decía, che, vamos a confrontar con la Corte, tal vez a alguien el tema le interesa, tal vez de esta manera hablamos más del comportamiento del máximo tribunal que de la economía. No alcanzó a pasar esto, no alcanzó a pasar porque la verdad, en algún momento se habló un poquito de este juicio político a la Corte, pero me parece que hasta ahí llegó. Y ahora yo coincido con vos, es imposible que esto pueda avanzar en el recinto con una cuestión política, ¿no? En su momento fue una decisión audaz, pero estaba claro que era con costos. Si vos decís, yo inicio juicio político a la Corte y sostengo este juicio político durante todo un año, está claro que del otro lado no vas a recibir caricias, ¿no? Y bueno, es un tema que el gobierno claramente lo ha sentido, claramente. Yo no recuerdo esto, en algún momento sí hubo juicios políticos, allá por el 2003, hubo juicios políticos a algunos miembros de la Corte, otros habían optado por el retiro, por la renuncia, pero al conjunto, bueno, te planteó un desafío muy complejo. La aspereza de la Corte para cualquier cuestión del Ejecutivo ha estado clara. Y coincido con vos, creo que esto cuando llega al recinto es como imposible que el oficialismo tenga el número, porque hablábamos antes con Márcico de esto, ¿no? Uno no entendía por qué el gobierno enviaba proyectos que se sabía que no iban a tener el respaldo de fuerzas que pueden sumar. Por ejemplo, el interbloque federal, parte de la oposición, partidos provinciales. Cuando lo ha logrado, como pasó en la jornada del martes, se logran resultados importantes. Si no tenés el respaldo, es como chocar contra una pared muy dura. Y en el tema judicial, cuando el gobierno intentó cambios, siempre estuvo como muy solo. Bueno, se supone que eso va a terminar pasando cuando se vote el juicio político, pero ahí estamos. Seba, estamos muy también, atentos. Pato, Decime. Sí, no, para sumar que desde, diputados del oficialismo también un poco, por decirlo de alguna manera, sacan pecho porque, lo que ellos alegan es que desde el lado de la oposición decían que el juicio político, la comisión iba a durar 2 o 3 reuniones y no mucho más. Bueno, estamos ya pisando casi noviembre o bueno, mediados de octubre, y la comisión ha tenido y ha sido quizá una de las más activas con reuniones periódicas, con muchos invitados y también con muchos diputados de la oposición dando el presente, parte de la coalición cívica, Pablo Tonelli. Bueno, me parece que en eso sí el Frente de Todos puede quizá sumarse un punto, ¿no? Sí. Si se imaginó en algún momento que la oposición iba a ningunear la comisión, no terminó pasando porque dijeron, che, es mejor que estemos a ver qué es lo que está pasando, que nos quedemos afuera. Había más riesgos quedándose afuera que participando. Efectivamente. Bueno, Sebastián, muchas gracias y cuando quieras nos comunicamos de vuelta. Ahí estamos. Bueno, nosotros... Perfecto, Pato, hasta luego.
Chau, chau. Con el señor Nico Márcico. ¿De qué nos ocupamos, Márcico? Pato, empezamos a desarrollar algunos de los proyectos que fueron aprobados entre la tarde, noche del martes, la madrugada del miércoles, aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Tenemos varios de esos proyectos para detallar en el día de hoy y vamos a arrancar con compra sin IVA, Pato, que fue sin duda la estrella, ¿no?, de la jornada, porque era el proyecto, por supuesto, que estaba esperando aprobar sí o sí el oficialismo, como también así el Ejecutivo Nacional y el ministro candidato Sergio Tomás Massa. La Cámara de Diputados aprobó finalmente este proyecto, entonces el Ministerio de Economía recibió 134 votos afirmativos, ninguno negativo y 107 abstenciones. Ese fue el saldo total de la votación del otro día, construyendo una mayoría interesante, como ya había pasado con ganancias también. El número es casi igual, Pato, 135 votos fue con cómo se había aprobado ganancias, que era el otro proyecto que también le interesaba mucho, por supuesto, al ministro de Economía de la Nación. Los votos a favor, tenés los del Frente de Todos, La Libertad Avanza, que acompañó también la compra sin IVA, el Interbloque Federal también, con Florencio Randazzo, que estuvo ausente, Provincias Unidas y el Frente de Izquierda, que también acompañó este proyecto. No lo hizo así con otro de los que vamos a detallar más adelante, como fue el caso de gas natural licuado, donde por una cuestión de preservación de medio ambiente, la izquierda entendía que no tenía entonces y que no había que acompañar ese proyecto. Y ahí se completa entonces quienes votaron, los bloques que votaron a favor de esta iniciativa de compra sin IVA. Las abstenciones, esas 107 que recién mencionábamos, fueron de Juntos por el Cambio y de SER, Claudio Vidal y Felipe Álvarez. La sorpresa de Vidal, el gobernador electo de Santa Cruz, Pato, que en varios de los proyectos del otro día estuvo distante de lo que fue la iniciativa oficialista en comparación a lo que había sido la sesión anterior, ¿no?, donde se había aprobado el proyecto, por supuesto, del impuesto a las ganancias. Pero bien, esto entonces, el repaso con respecto a los votos. Ahora, en cuanto a lo que fue la votación en particular, el Frente de Todos rechazó, y este fue un momento interesante de este pasaje, de este bloque de la sesión, porque rechazó una propuesta de Juntos por el Cambio que era para prohibir el financiamiento del Banco Central al Tesoro y limitar la vigencia de compra sin IVA hasta el 9 de diciembre para no condicionar al próximo gobierno. Claro, ¿por qué? Porque vos ahora, por decreto de necesidad y urgencia, tenés hasta el 31 de diciembre inclusive esta medida que ya está en funcionamiento. Entonces, y lo que dice la ley, ¿qué es? Que compra sin IVA ya por ley, siempre y cuando, por supuesto, lo termine aprobando en los próximos días, en las próximas semanas, el Senado de la Nación, va a entrar en vigencia a partir del 1 de enero del año 2024. Lo que pedía como modificación Juntos por el Cambio era entonces que esta ley entre en todo caso en vigencia o esté, funcionando por decreto hasta el 9 y que en todo caso la aprobación de la ley entre para el cierre de año. Claro, querían ese changüí que hay siempre entre el 10 de diciembre que asumen las nuevas autoridades hasta el cierre del año, sí, para poder tener unos días sin esta Una pregunta, ¿por qué se abstuvo el gobernador electo de Santa Cruz? ¿Se sabe? Porque digo, la verdad, vos sos el gobernador, el tema de la rebaja en el IVA de los alimentos para aquellos que cobran menos de 6 salarios mínimos vitales y móviles es un buen dato. Es cierto que te digo la verdad, no sé si hay muchos sueldos en Santa Cruz que estén por debajo de los 6 salarios mínimos vitales y móviles. No le mueven el amperímetro, Pato. Muy buenos sueldos, consecuencia de que hay petróleo, hay empleados judiciales, hay empleo público, exacto, hay sueldos más altos porque son zonas desfavorables. ¿Es por eso, porque no mueve el amperímetro? Eso es la clave, no mueve el amperímetro. A ver, cuando vos lo consultás, había una suerte de no sabe, no contesta. No hubo una postura clara, un argumento claro. Ahora, lo que podemos interpretar por cómo se movió el gobernador electo y también por cómo resultó el debate, sobre todo de este proyecto en la Cámara, Pato, podemos interpretar eso, de que no hace mucha mella puertas adentro de la provincia, es una posibilidad de análisis, y la otra tiene que ver también
con gestos, me parece, Pato, de cara a lo que viene. Como este es un tema que no lo condicionaba al gobernador electo, por esto que vos mencionabas recién, me parece que también lo otro que hay que interpretar es, bueno, quizá desmarcarse un poco esta vuelta, después de haber quedado bastante plegado al oficialismo en la ley de ganancias, fue más una estrategia, me parece, de imagen política. Está. Sí, algo de eso interpreto que pudo haber pasado, Pato. Sigamos con los detalles de compra sin IVA. La medida ya se está aplicando, sabemos, mediante la resolución 5.418 de este año, que fue publicada en el boletín oficial y que ya reintegró, como viene informando el Ministerio de Economía de la Nación y como contó incluso en varias entrevistas que dio recientemente el ministro candidato Sergio Massa, ya reintegró más de 36.000 millones de pesos. Bien, hay 18.000 millones también de personas que son beneficiadas y todo esto es sobre un universo potencial de 20 millones, que es lo que había calculado el Ministerio de Economía y que también había calculado el Ejecutivo Nacional. Pato, algunos detalles más con esto, también con respecto al proyecto, lo tenemos en la próxima placa. Sabemos, se reintegra el 21% del valor agregado por las compras de productos de la canasta básica. Eso siempre hay que tenerlo presente, son los productos de la canasta básica que va a estar conformada por un universo de más de 1.900 productos, lo cual no es un dato menor. Todo esto, sabemos, se puede hacer por pago electrónico o código QR, además de la tarjeta de débito. Estos son otros los temas a tener en claro porque hasta hace unas semanas, cuando entró en vigencia, había mucha duda con esto, de si vos pagando con la tarjeta de débito a través de las plataformas o de las billeteras virtuales, eso te complicaba el reintegro. Eso quedó solucionado y ya desde hace 10 días para acá se reintegra también por más que pagues con QR, pero siempre usando la cuenta de débito con registro bancario, ¿no? Eso es un dato también importante a tener en cuenta. Después, el programa rige para todos los rubros de alimentos, bebidas e higiene personal y el tope, ya sabemos, es por cuenta, no por grupo familiar, sino por cuenta de débito, 18.800 pesos, ¿no? Que es otro también de los detalles importantes. Seguimos. Abarca compras realizadas en comercios mayoristas y minoristas registrados ante la AFIP. Esto es importante también consultarlo, porque me ha pasado, digo, y esto cuento la anécdota personal, porque creo que somos varios los que estamos atentos a ver si los comercios incluso de cercanía están registrados, porque vos vas a un gran supermercado y sabés que esto corre sin duda. Ahora, en los comercios de cercanía, ¿está corriendo o no? Bueno, se puede consultar y si todos hicieron el trámite correspondiente, con un simple registro ante de la AFIP, eso ya queda resuelto. Los bancos tienen que acreditar este reintegro en la cuenta bancaria al consumidor con la leyenda compra sin IVA. De hecho, si vos lo chequeás en el home banking, viene así con esta leyenda. Atentos porque no te lo hacen por consumo, sino que te lo hacen por periodo. Entonces, si vos de repente consumiste hoy en varios comercios... Te juntan todo. Te junta todo, no te va a llegar detallado. Eso es importante también saberlo porque la otra vez me sorprendió y dije, che, me llegó un montón por una compra. Y después dije, no, está bien, me sumaron todo y ahí entendí qué era lo que estaba pasando y esto ya se pudo aceitar. Recordamos que en las primeras semanas estaba un poco más demorado el trámite, llegó a tardar incluso para algunas cuentas hasta 4... Dependía de los bancos, algunos bancos eran más rápidos que otros. Exacto, Pato, hasta 4 días, pero esto ya se aceitó con todas las cuentas bancarias de todas las firmas de bancos, con las 48 horas de realizada la operación. Y después, con esto tenemos acá, bueno, los beneficiarios, trabajadores en relación de dependencia, públicos y privados que cobren hasta 6 salarios mínimos. Ese es el otro dato importante a tener en cuenta. Vitales y móviles, es decir, salarios que no superen los 708.000 pesos. Por otro lado, jubilados y beneficiarios de pensiones también por fallecimiento no contributivas que cobren también hasta los 6 haberes mínimos, la misma cuenta que con los empleados públicos y privados. Y tenemos más detalles también porque esto corre y acá es donde tocó a un sector que no venía estando tan interpelado por las medidas que se habían tomado en los últimos meses, Pato, que son los monotributistas de todas las categorías, no como venía pasando ahora con los anuncios que solo eran para las categorías más bajas, sino para todas las categorías y que no tengan, por supuesto, otros ingresos en relaciones de dependencia. Estos son los famosos monotributistas puros.
Viste que uno a veces pasa que tiene un trabajo en blanco y con monotributo ofrece algunos servicios puntuales. Bueno, esto es exclusivamente para los monotributistas puros que solamente facturan de esa manera. Y después los beneficiarios también de la asignación universal por hijo o embarazo y de prestaciones sociales. Por último, personas también de casas particulares. El otro dato también a tener en cuenta con respecto a todo esto que veníamos mencionando y a lo que decíamos con respecto al reintegro también con los bancos, es que bueno, esto está vigente hasta el 31 de diciembre y que finalmente ese pedido de la oposición para que acompañe la medida de que podía estar hasta el 9 de diciembre, no avanzó, así que esto por el decreto, ¿no?, publicado en el Boletín Oficial hace algunas semanas, hasta el 31 de diciembre está vigente y después, si se llega a hacer ley en el Senado de la Nación, que esperamos haya novedades la próxima semana, bueno, finalmente estará vigente también a partir del 1 de enero del 2024. Pato. Perfecto, caballero, muchas gracias. 10 de la mañana con 26 minutos, después ampliamos, pero hay mucho despliegue en todos los medios por lo que pasó en una financiera esta madrugada en Nimbus. Detuvieron a quien dicen que es un responsable muy importante de la compra-venta de dólares ilegales. Sumás este dato a la detención de 3 ciudadanos chinos, hay que ver si estos operativos terminan teniendo el resultado esperado, hay que ver si son los responsables de lo que acontece. El dato, que habrá que ver también si es tendencia o no, es que la verdad estuvo muy convulsionado el mercado el día martes, el miércoles estuvo un poco más en calma, todo sostenido en torno a los 1.000, 1.010 pesos, hay que ver qué pasa hoy. Pero mientras tanto, procedimientos en la City entre anoche y esta madrugada. Ahora presentación 10 y 26 y primera nota en la primera mañana. A ver. Ahí estamos con la diputada Jutrovic, que debe estar bajo techo. No, es una ironía porque la veo atravesada por el viento. ¿Dónde está, diputada? ¿Está en Tierra del Fuego? ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo le va? Buenos días. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Sí, estoy en Tierra del Fuego, estoy en mi ciudad, en Ushuaia, porque hoy es, digamos, el aniversario de su fundación. Y bueno, saltamos muy tempranito con los actos, porque acá tanto la Prefectura Naval como la Base Naval, que pertenece a la Marina, son instituciones referencia, digamos, de la fundación. Fueron las primeras instituciones en hacer pie acá en este lugar. Y bueno, luego seguimos con diferentes actos de homenajes a antiguos pobladores, a personas que han tenido que ver justamente con la fundación y el crecimiento de esta ciudad. Así que sí, ahí voy a aprovechar y le voy a hacer un paneo, pero acá estoy al lado de la bahía. Está fresco, hay viento, pero para nosotros es una suerte que no llueva, que no nieve, porque a veces, muchas veces, a pesar de que estamos en octubre, nos tocan esas situaciones, ¿no? Allá se ve el glaciar Martial, así que bueno, estamos disfrutando también de... Consulta. ¿Cuándo se funda Ushuaia? La verdad que no tengo registro en este momento. El 12 de octubre de 1882. Justamente con la llegada de la... 1882, mucho tiempo, supuse que era más adelante. Uno tiene muy presente esto de que Tierra del Fuego era territorio nacional, que no era provincia, se convierte en provincia por el trabajo de varios senadores. Recuerdo un senador santafesino peleando para que Tierra del Fuego sea provincia. Eso es en el año 80 y pico, gobierno de Alfonsín. 84. Claro, en el 1984 cumplió los 100 años. Claro. Y por eso se decide la creación de la provincia, claro. Pero, claro, la provincialización, en este caso estamos hablando de la fundación de la ciudad, si se quiere, sí. Pero la provincia, por supuesto, tiene otros tiempos. Esto primero fue territorio nacional y luego fue, mediante leyes fue creada la provincia en sí misma en el 91, es la ley, y se jura la Constitución al año siguiente, después de todo un proceso justamente que hicieron
los constituyentes de la provincia. Sí. Diputada, usted conoce bien el paño parlamentario, tiene experiencia. Hoy estábamos hablando con Nico Márcico. ¿Qué cree que pasó para que al oficialismo, que le costaba muchísimo establecer acuerdos con la oposición, uno ve la sesión de hace unos días cuando se votaron modificaciones en ganancias? Ahora se vota la eliminación del IVA. El gobierno vota con un arco que va desde Miriam Bregman a Javier Milei. Digo, ¿qué pasa? ¿Han encontrado caminos para hablar con la oposición o con parte? ¿Qué es lo que ha sucedido, le parece? A ver, los caminos siempre se buscan, porque si hay algo que caracteriza a nuestras autoridades de la Cámara y a nuestros jefes de bloque es buscar permanentemente caminos de diálogo. Creo que en estos temas, digamos, era imposible establecer polarizaciones o obviar digamos, la contradicción en la que hubieran entrado algunos sectores si no acompañaban ciertas leyes, ¿no? Porque de estos temas venimos hablando hace tiempo. Por ejemplo, sabemos que a último momento por ahí se busca la excusa de los dictámenes de minoría para no acompañar, sí, y no quedar como vinculados a una legislación que propone este gobierno. Pero de todas formas sabemos que son temas de consenso, porque bien lo dijo nuestro ministro de Economía. Él hace rato que viene planteando el tema de ganancias, no desde ahora, sino ya cuando era inclusive diputado, y en todo caso, Juntos por el Cambio, cuando fueron gobierno, previamente a ser gobierno, también planteaban lo mismo. Entonces era imposible que no se acompañara o que no se que al menos no se obstaculizara, ¿no? Que salieran estas leyes. Lo mismo con el tema del IVA y otras leyes que hemos logrado, digamos, sacar en esta última sesión. Creo que con las universidades se viene avanzando hace rato, se viene trabajando, y me parece que también hay un factor importante donde son universidades que están también pedidas y militadas por intendentes que son inclusive opositores al gobierno. Entonces, me parece que en algunos puntos nos tenemos que poner de acuerdo. Es la señal que está esperando la gente en este contexto tan difícil, ¿no? Que avancemos, que legislemos. Diputada, ¿cómo anda? Nicolás Márcico la saluda y le quería consultar porque está medio difuso cómo puede continuar, atravesado por supuesto por el calendario electoral, el año en la Cámara. Diputada, ¿se imagina alguna sesión más? Y si hay algún proyecto específico que nos pueda decir que el oficialismo tiene claro que quiere sacar antes del cierre de año. Bueno, no sé cómo avanzar lo de presupuesto. Sería pues, quizás después de esta primera instancia del 22 de octubre y en función de que se vislumbre un panorama, se pueda avanzar o no en finalmente tratar el tema del presupuesto, ¿no? Así que bueno, eso es un tema creo que importante para poder tratar, más allá de que se podría dar una aprobación preliminar y hacer algunos cambios que puedan proponer. Como digo, hay que saber qué es lo que va a pasar de acá al 22, eso nos va a dar la pauta. Creo que hasta después del 22 no vamos a saber si es posible construir una nueva sesión. Hay muchos temas como para seguir avanzando, pero creo que hasta el 22 todos tenemos esa incertidumbre, ¿no? De tratar de construir con qué temas podemos construir una sesión. Carolina, un tema más doméstico, porque la estoy mirando ahí. Digo, estamos en plena primavera. Digo, ¿el viento para en algún momento? Tremendo. ¿Enero para o no? ¿O esto es 365 días al año? A ver. No, para el viento. O sea, la época en Tierra del Fuego, digamos, como toda la Patagonia es zona de vientos. Sí. Digamos, nosotros que estamos como tras la cordillera, dirían los cordobeses tras la sierra, pero nosotros estamos del lado, digamos, de la otra... la otra falda de la cordillera, ¿no? Somos la única ciudad de la Argentina que somos trasandinos, digamos, ¿no? Claro. Acá suele haber menos viento, sobre todo en invierno hay menos viento y estamos más protegidos por el canal. Pero bueno, claro. Cuando empieza esta época, octubre, noviembre, es época de vientos aquí. Ay, acá le digo, La Plata, acá, le digo, como consuelo, Carolina. Tenemos la característica... Sí. Tenemos la característica que Ushuaia tiene a veces los cuatro estaciones del mismo día, ¿no? Carolina,
como consuelo, el Río de la Plata también es absolutamente ventoso en septiembre, octubre, noviembre. Así que bueno. Ahí el tema es que, ahí me acabo de chequear, diputada, 48 kilómetros por hora hay de viento en Ushuaia ahora en este momento. Sí. Mire, ustedes me llamaron hacía 5 minutos que había empezado el viento, pero temprano estuvo lindo y con menos vientos. Pero digo, a veces preferimos ese viento y no que nieve o llueva, Claro. porque acá se hace un desfile lindo, dentro de unos minutos a las 11 más o menos arranca el desfile donde desfila toda la ciudad, todo el pueblo, decimos aquí, desde las escuelas hasta las instituciones, las organizaciones, el propio municipio, los clubes deportivos, o sea, todos, digamos, en homenaje al suceso del cumpleaños de la ciudad y, digamos, la lluvia es lo que más complica, digamos, así que al viento ya estamos acostumbrados los patagónicos en general. Bueno, ahí está. Carolina Yutrovic, ¿alguna consulta más? Diga, a ver, Márcico, pregunte. Diputada, hablábamos antes con Pato también al comienzo del programa de que nos imaginamos una reconfiguración, y esto creo que es casi un hecho, pase lo que pase en los resultados electorales, gane quien gane, pero todo indica que las coaliciones, los frentes, los acuerdos se van a modificar para el año que viene. Digo, después del 10 de diciembre, todo indica que vamos a tener otro congreso y otro tipo de acuerdos. ¿Usted lo ve igual? ¿Se charla eso puertas adentro del oficialismo? Sí, yo creo, no sé si no lo hemos hablado de manera, digamos, institucionalizada dentro del bloque, pero sí lo venimos hablando muchos diputados o diputadas, sobre todo los del interior. Sabemos que va a haber alguna reconfiguración de esas alianzas y yo sobre todo creo que si Sergio Massa es el presidente, con más razón porque él ha planteado, ¿no?, una convocatoria a un gobierno de unidad y creo que lo que nos está haciendo es que les falta a los argentinos, ¿no? Así que ya desde ahí sabemos que va a haber un llamado a tratar de buscar estas alianzas, en el buen sentido de la palabra, alianzas para construir las políticas que necesitamos, porque en una lógica donde se repiten los resultados electorales de los famosos tercios, la verdad es que vamos a necesitar construir mucho más los procesos, ¿no? Diputada, con respecto a la ley de alquileres, ¿quedó conforme? ¿Le parece que fue un buen acuerdo esto de los 3 años y los aumentos semestrales? ¿Y cómo impacta o cómo pega también esta ley nacional en Tierra del Fuego? Bueno, antes que nada, pienso que era importante que se definiera, ¿no?, que tuviéramos una ley finalmente, porque la incertidumbre y el hecho de que hay una ley vigente pero que nadie la estaba queriendo aplicar, que había todo un proceso, digamos, dentro de las cámaras del Congreso, hace bastante complejo, digamos, poder tomar decisiones, no tanto para los locatarios como para los locadores. Eso en primer término, ya tenemos una definición. Y me parece, dentro de todo, creo que yo no sé si con ustedes o con alguien más lo planteé, me parece que el tema de haber buscado esta medida intermedia de los 6 meses de actualización es positiva, ¿no? Es positiva porque también hay que entender que nosotros necesitamos darle una cierta protección a los inquilinos desde nuestro espacio, al menos lo vemos así, porque siempre consideramos que la relación de los alquileres es una relación asimétrica entre quien es propietario y quien es inquilino, y que se siga una cierta lógica. Cuando en su momento esta ley, que fue muy consensuada, se planteó el tema de la actualización de 1 año, creo que también se tenía en cuenta que las paritarias son anuales, por ejemplo, por lo menos la del sector formal. Y sí sabemos que desde el año pasado las actualizaciones se van dando, por ahí la paritaria es 1 vez al año, pero todas han tenido ajustes, por lo menos han tenido un ajuste más en el año que es a los 6 meses. Entonces, por ahí acompaña, digamos, esa posibilidad. Y a la mejora de los índices, ¿no? Porque están buscando, o sea, se han buscado unos índices un poco más amigables, digamos, con los inquilinos. Así que, y también cuidando porque el tema de los índices tiene que ver con que el propietario no pierda, ¿no? Que pueda tener una actualización acorde a cómo avanza el tema de los precios. Así que me parece que se busca un punto de equilibrio y ojalá que esto sirva, el tiempo nos va a decir que sí o no, si esto sirve para
para mejorar un poco la situación de la falta de oferta de alquileres. Vamos a ver. Solamente podemos... Diputada, Sí. consulta electoral. Digo, el régimen promocional de la provincia que habilita y permite la instalación de sectores industriales muy importantes, ¿está garantizado por los 3 principales candidatos o no es así la cuestión? Y en la sociedad puede haber aprehensión porque alguno o alguna quiere discutir la continuidad de la ley. Mira, nosotros tenemos clarísimo que, por lo menos, bueno, estamos los diputados, que es lo que venimos hablando, y nuestro bloque tenemos clarísimo que si no es Massa quien sea el presidente, con el régimen fueguino puede pasar cualquier cosa, y nos emitimos a las palabras que han utilizado muchos de los otros candidatos, ¿no? Algunos de los otros candidatos. Sí, tenemos claro que Sergio ha sido contundente, más allá de todo lo que se puede hablar de la separata y muchas chicanas que se han hecho al respecto, o se ha utilizado para decir que el gobierno quiere afectar al régimen fueguino. Sergio ha sido muy contundente en varias de sus entrevistas, donde ha planteado por qué él va a sostener el régimen fueguino en función de que es una cuestión estratégica y una cuestión también de equilibrio con lo que es el régimen de Manaus en Brasil. Y eso me parece sumamente importante. Y es algo, digamos, es un mensaje que nosotros ahora, después de la PASO, hemos tratado de difundirlo con más fuerza, con más frecuencia inclusive, porque hay muchos sectores que viven gracias al régimen de promoción y que nos decían, bueno, votamos a Milei por el hartazgo, por el enojo, etcétera, y ahora se dan cuenta, después de las declaraciones del candidato respecto a este tipo de regímenes, que se van a tirar un tiro en el propio pie. Entonces me parece que ese también es un buen mensaje como para que podamos revertir resultados que tuvimos en las PASO. Tenemos esa confianza, esperemos que sea así. Pero sí tenemos claro. Y después, bueno, el Bullrich, más allá de sus declaraciones respecto a esto, también ha afectado bastante la decisión de algunos cuando se manifiesta, digamos, respecto a Malvinas. Ya acá hay una cuestión que ella misma fue acá repudiada cuando hizo una visita acá por sus dichos Malvinas con el tema de las vacunas, ¿no? Eso hay personas acá que no se lo olvidan, ¿no? El menosprecio de una causa que es muy, muy cara a la provincia y a los fueguinos. Perfecto, la diputada Carolina Jutrovic, ahí en el medio del viento. ¿A qué hora empieza el acto, diputada? ¿Ya empieza o cómo es el tema? A ver. El desfile empieza en unos minutitos, ahora a las 11, pero nosotros, como digo, venimos haciendo todo un recorrido desde las 8 de la mañana, porque, como decía, vamos visitando diferentes instituciones donde se hacen homenajes y ofrendas florales, y bueno, ahora hay una más que se está haciendo acá a poquitos metros en los bustos de los héroes nacionales, San Martín, Belgrano, etcétera, y después ya arranca el desfile. Así que nos vamos para ahí. Ahí estamos, perfecto. Diputada, muchísimas gracias. Buenos días y hasta cualquier momento. A ustedes, que tengan buen día. Hasta luego. Ahí estamos. Bueno, vamos a lo siguiente. Digo, yo la verdad que he estado, ella dice, la diputada, que esto es particularmente ahora, ¿no? Lo de tanto viento, que puede ser porque pasa lo mismo en el Río de la Plata. El Río de la Plata en noviembre, octubre es muy, muy ventoso, efectivamente. Ahora, digo, a mí me ha tocado estar en otros momentos en Puerto San Julián y en la propia Río Gallegos, y me tocó viento siempre. Digo, debo tener mala suerte, pero viví el viento, nene. Ahí, a mí se me han volado puertas en esa zona de la Patagonia, Pato. Exactamente. Y cuando se vuela la puerta, no la recuperás. Sí. Vamos a ir enseguida a la palabra de Germán Martínez, que es el titular del bloque de diputados del Frente de Todos, diciendo lo siguiente después de un cruce donde él se había solidarizado, hablo de Germán Martínez, plenamente con la titular de la Cámara, que había señalado cómo le había agredido verbalmente el diputado Fernando Iglesias, que decía que él no había dicho eso. Pero bueno, un cruce, la verdad, muy violento, incómodo, pero pasó eso y después
Germán Martínez, titular del bloque del Frente de Todos, decía lo siguiente. A ver. No es fácil sancionar a un diputado de esta Cámara. Hay artículos del presupuesto que lo establecen claramente. Pero avanzar con ese procedimiento no solamente pasó con Iglesias, sino con otros, conlleva la generación de una mayoría que hoy no existe en la Cámara de Diputados. Esa es la realidad. Así todo, yo trato de ver la película larga, ¿no? Estamos mejor que hace 6 meses atrás. Hace 6 meses atrás, cuando creían que ganaba Larreta, estaban todos allá arriba, ¿no? Estaban todos los dirigentes de Juntos por el Cambio, estaban todos arriba. Arrancaban insultando y agraviando y terminaban haciendo lo mismo. Esper ahora parece prácticamente un peluche respecto a lo que era hace 6 o 7 meses atrás. Lo que yo creo además es que es un pésimo análisis político del diputado que entra en ese juego. No entiendo qué gana Iglesias, digamos, ¿no? Porque en un momento uno podría decir, bueno, le garpa por el idioma de las redes, viste que si insultás, todo ese tipo de cosas, pareciera que cotiza más en redes sociales. Pero me parece que hoy, estando otros personajes que hacen de la violencia política una propuesta electoral, Javier Milei, estos personajes han quedado absolutamente diluidos. Entonces tendrían una enorme oportunidad para volver a ser lo que en algún momento fueron. Yo no era diputado, era asesor y conocí a una Iglesias totalmente distinto al que hoy está. Totalmente distinto. Es Martínez el memorioso, no Funes el memorioso. Y tiene razón porque Germán Martínez, como alguna otra diputada, como Dolores Martínez, tienen un background muy importante. Trabajó como principalísimo asesor Germán Martínez de Agustín Rossi durante años. Y ahí lo conoció, es cierto, yo no tenía presente este dato, lo conoció a el diputado, lo conoció un hombre que llegaba al Congreso, Fernando Iglesias, de la mano de Elisa Carrió. Era eso. Y después, sí, la verdad es como la convivencia con Fernando Iglesias es muy complejo, porque es permanentemente agraviante, chocante, hiriente, te desacomoda, es muy, muy complicado. Está siempre más cerca del insulto que de otra cosa. Y obviamente, bueno, lo padece la presidenta ahora y antes el que está sentado en la titularidad de la Cámara, y hasta el trato con nosotros es como muy complejo. Pero bueno, si efectivamente no me acordaba, cuando era diputado por la coalición cívica, en ese momento creo que era el Ari, era un hombre con otro perfil. Parecida también, Pato, en algunos momentos en la Cámara, igual por cómo funciona el bloque, todos los bloques tienen sus representaciones repartidas, ¿no? Sí. Y sus juegos estratégicos. Y pareciera ser muchas veces el rol de Iglesias. Sí, pero te digo una cosa. Lo hacía con Pato Wolf también. Vos podés ser un poco el provocador, ¿me entendés? Pero eso, calentar un poco el debate. Me parece que a veces tiene como ese rol, ¿no? Claro. Mayans rompe debates, pero es un tipo simpático y no agravia. Bueno. Pichetto es un tipo ácido. Pasa que lo hacen con humor o con claro, acidez, con talento, exacto. ¿me entendés? Pero hacerlo con mal gusto y agraviando. Sí, agresivo. Y además, digo, ojo, el tema de la cuestión de género no es menor, es un tema muy sensible. No estás hablando con otro par tuyo, estás hablando con una mujer diputada y la estás agraviando. Es un tema muy, muy complejo, efectivamente. Creo que uno puede tener un rol disruptivo, pero hacerlo con gracia, con talento, efectivamente. Claro, sí, en todo caso, si el juego es el de embarrar un poco el debate, claramente es a través de la violencia. Claro. Tetaz es un tipo también disruptivo, pero jamás va a rozar este tipo de cuestionamientos. No. Siempre tenés los propios diputados de izquierda, son gente muy confrontativa, pero jamás llegan a estos límites. Sí, es así. Bueno, siempre hubo diputados cuando el peronismo le tocaba hacer oposición, también tenía tipos que obviamente salen a romper un poco el statu quo. Pero eso es una cosa, y otra, avanzar sobre derechos de la persona que está dialogando con vos y compartiendo una sesión, me parece. Bueno, quedan 10 minutos. Una más de esto hablaba también Germán Martínez, y es lo que está pasando en Medio Oriente. A ver. Hubo un pedido de empezar a tratar el tema vinculado al antisemitismo
y nosotros dijimos que no solamente íbamos a empezar a trabajar ese tema, sino que vamos a empezar a trabajar en la Comisión de Derechos Humanos que preside Hugo Yasky la cuestión de el negacionismo. Terminamos la sesión donde logramos al final acordar una declaración en conjunto sobre el tema Israel, pero hubo muy buenos discursos en el momento de referencias políticas de los presidentes del bloque, además de Gabriela Pedrali y de Eduardo Valdés de nuestro bloque. Yo quiero reivindicar el discurso que hizo Mario Negri. Hizo un gran discurso. Me arrimé y le dije, porque realmente ahí es donde voy a decir, acá hay margen de construir una cosa distinta. Sí. ¿Qué tan lejos está la mirada de Mario Negri sobre estas cuestiones de la que tenemos nosotros? Estamos extremadamente cerca para no intentar que esa sea la mirada preponderante alrededor de estos acontecimientos. Bueno, eso es lo que hay que construir. Despacito hay que construir eso. Bueno, ahí estamos, quedan apenas minutos para las 11 de la mañana. También digo, de todo lo que uno está viendo y leyendo sobre Medio Oriente, no es diputado, pero un gran trabajo en varios medios. Salió entre otros lados en el Washington Post de Yuval Harari, que es un intelectual israelí muy, muy talentoso, autor de varios libros muy vendidos, tiene una mirada muy profunda sobre, y me parece a mí que muy amplia, con la cabeza muy abierta, de lo que está pasando en Medio Oriente. Si lo pueden ver en las redes, Yuval Harari, la verdad que pone, me parece una nota muy, muy clara de la complejidad del conflicto. Así que, si se puede, adelante. Bueno, vamos, Nico, en un ratito a seguir hablando de cuestiones parlamentarias, pero atención, atención, que hoy es 12 de octubre, Día de Reencuentro de Culturas, que se va a celebrar mañana, pero digamos que hoy no tiene nada que ver con el encuentro de culturas, ni con el viejo Día de la Raza. Hoy se va a conocer el índice de inflación. Sí. Bueno, nos arma un poco también cultura. No, claro. Una cultura... El gobierno económica. hizo hace un mes una picardía, y las picardías valen, que fue tratar inmediatamente el día después la modificación del impuesto de ganancias. Y entonces, la verdad, como era muy llamativa esa bandera que cubría a todos menos a Juntos por el Cambio, se habló, como no se va a hablar de una inflación del 12.4, claro, pero también lo de ganancias se robó parte de la agenda. Bueno, ahora se votó lo que es el IVA, pero no alcanza. Claro. No alcanza, y la gran pregunta es si esto va a estar. El índice de la ciudad estuvo en 12 puntos. 12 puntos, Pato. 4 décimas menos, pero habrá que ver. Claro, poníamos el 12.4, exacto. Habrá que ver lo que pasa. En el 12.4 anterior había sido fundamental el precio de la carne. Ahora, la verdad que no hay tanto dato. No, tarifas hay que ver cómo impactó, Pato. Lo que sí te digo es que, hoy escuché el testimonio de un señor que tiene corralón de materiales de construcción y otro que tiene un gran hipermercado. Lo que te dicen es que afortunadamente hasta acá no ha habido un aumento veloz e inmediato de $1 de 800, que lo teníamos hace 24 horas, a $1 a 1000. Eso todavía no pasó. Y a mí, que no fui a comprar nada al almacén y tampoco fui a comprar nada al corralón de construcciones, sí me tocó pagar el café, que fui con un miedo, y no, me lo cobraron 750. ¿Lo mismo de siempre? Lo mismo de siempre. A ver, 15 días de siempre. Bueno, lo mismo hace 15, 20 días. Exactamente. O sea, no fue por este subidón último. La semana pasada es el mesozoico, te diría. Y el futuro lejano es mañana en esto. Exacto. Pero bueno, digo, lo que me parece que no ha habido una traslación automática, del $1 a 1000 que aumenta todo. Puede pasar, habrá que ver cómo lo manejamos. Claro. Pero bueno. Con respecto a eso, sí. ¿Vos viste alguna vez Kung Fu Panda, la película, Pato? No me acuerdo, a lo mejor tiene que haber ido con mis hijos, puede ser, con la nena. Si me permitís, te cuento una anécdota. Hay un momento en una tortuga que es un maestro zen, y que lo entrena, entre otras cosas, a Kung Fu Panda. Ahora me vas a entender el eje. Y le dice, el futuro es una ilusión. Por supuesto. No sabes qué va a pasar. Claro. El pasado... ya se fumó. Por supuesto. Entonces le dice, en cambio, el presente es un regalo. Por eso se llama presente. Claro.
Hoy te lo cobramos 750, toma todo el café que puedas hoy, Pato. O sea, mañana vemos. Sí, coincido totalmente. Claro. Y el lugar que voy me conviene un bomboncito, así que bienvenido sea. Bueno, estamos esperando, hoy se va a conocer el índice de inflación, se estima que va a estar ahí. Bueno, sí, más o menos. Me está diciendo la compañera productora 11. Que va a rondar el 11. Ojalá que sea el optimismo de ella. Mirá vos dónde estamos. Es elevadísimo, pero lo que estamos discutiendo es si estamos por encima o por debajo del de agosto. Yo no arriesgo más porque la última vez que quise apostar para ver en cuánto cerraba el dólar, le pifié por 60 mangos, así que mejor no. Bueno, no sos arriesgo. un optimista. Sí. Vamos por favor a la pausa, en un ratito seguimos, ya llegó Horacio Embón, así que nos vamos nosotros en cualquier momento. Segunda hora de la primera mañana, dale. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Buen mediodía, ¿cómo va? Toda la región norte del país se va convirtiendo cada vez más en una región ganadera por el corrimiento de la frontera agrícola. Claro. Obviamente esto ha provocado que zonas que antes no eran tradicionalmente ganaderas, de la provincia de Formosa, de la propia provincia de Misiones o del Chaco, hoy estén incorporadas a la producción de ganado bovino. Compre sin IVA, que dejar institucionalizado tanto los montos como los sujetos que pueden hacerse de esa devolución, ese resarcimiento del impuesto que va fundamentalmente a elementos de la canasta familiar. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Ay, dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Pa, mirá, me veo bastante fachero, tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prendé. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudás aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Con el cambio que hizo Massa en concreto, ningún docente que haga un tercer turno, nadie que haga horas extras, ningún médico que haga una cuarta guardia, ningún camionero va a pagar ganancias. Solo quedan 80.000 personas que ganan arriba de 15 salarios mínimos. Estamos hablando de un gerente de una empresa de altísimo nivel o un director de ese estilo. Ese es un cambio estructural. El otro cambio estructural es del IVA. Tienen que pagar más barata la comida a los que menos tienen. Eso es así. La comida tiene que salir más barata a los que menos tienen. Y ahora cuando se habla de economía y de proyecciones y la explotación de los recursos mineros, particularmente el litio. El norte del país tiene mucho para aportar a la grandeza del país, pero necesitaría también un poquito más, una vista más contemplativa en el sentido de darle el empujón para que arranque. Yo no soy partidario de las políticas de incentivos que duren mucho tiempo, porque eso termina achanchando, sobre todo al sector privado. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis. Estos momentos tan delicados del país se resuelven con más democracia, con más institucionalidad y mayor derecho.
no restringiendo derechos. Y entonces me parece muy bien que hayamos bajado el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, la eliminación del IVA para un sector importante de la sociedad. Nosotros participamos esta vuelta, en vez del lugar oficial, digamos, la sede central, lo hicimos en la sala pública. Nos sumamos a la Noche de los Museos. De hecho, se cortó la calle Hipólito Yrigoyen con el bibliomóvil. Ah, mira. También estuvo puesto en forma universal. Hubo más de 20.000 visitas, según el número que tengo hoy. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta mega estructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. La Comisión de Educación, hoy se reunió entonces la Comisión de Educación que preside la entrerriana Blanca Osuna, comenzó a analizar el proyecto de ley de financiamiento educativo enviado por el Ejecutivo al Congreso el 14 de septiembre pasado. Y quien también estuvo hablando en conferencia de prensa respecto a lo que fue el tratamiento de la comisión es la presidenta de la comisión, la diputada Osuna, que decía lo siguiente. DTV, el resumen, de lunes a viernes. Hola, ¿cómo va? Bienvenidos a Entrevistas. El país que tratamos de construir, por lo menos desde nuestro espacio político de Unión por la Patria, donde nos miremos unos a otros y seamos solidarios y sepamos que hay quienes necesitan muchísimo y otros que podemos esperar un poco. Y que hay que atender esos problemas urgentes, ¿no? Me parece que eso es un país, por lo menos en el que a mí me gustaría vivir y que quiero seguir aportando y construyendo. Estamos acostumbrados a otra cosa. Creo que la Argentina tiene una tradición de defender la educación pública, defender la salud pública, y que para eso, o sea, quisiera que muchos hablen con gente que vive en otros lugares donde eso no existe. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Muy bien, exactamente 11 de la mañana con 3 minutos. Estamos hablando con el señor Márcico de cuestiones políticas, cuestiones filosóficas, cuestiones económicas. Vamos ahora con Sebastián, por favor. Sebastián, ¿qué sucede? Buen día otra vez. Pato, continuamos aquí en el recinto, donde, bueno, hace un poco más de un día terminaba esta sesión, quizás, si no me fallan los cálculos, la más extensa de lo que ha sido este año. No recuerdo si hubo alguna que también consumiera tantas horas. Y con, bueno, un abanico de temas que se han tratado y que han tenido su aprobación muy variados. Desde dictámenes que tienen que ver con la producción, como es este programa de fortalecimiento de la industria del calzado y su cadena de valor, dándole la importancia a que, bueno, esta industria tenga fortalecimiento, tenga la posibilidad de transformarse, ¿por qué no?, en un modelo exportador de este tipo en este caso, indumentaria.
también lo que tiene que ver con las universidades, aquellas 3 que habían quedado en el tintero de la sesión anterior. Estamos hablando de la Universidad del Saladillo, la de Cuenca del Salado con base en Cañuelas y la de Paraná, también un tema que bueno, había tenido por ahí sus disidencias con las 5 anteriores que en sesiones previas habían sido acordadas. El Plan Nacional 2030 de Tecnología, ¿sí? Este plan que abarca desde tratar de erradicar lo que tiene que ver con la pobreza, de incluir al sistema educativo público a la mayor cantidad de personas, también con empezar a fomentar lo que tiene que ver con las industrias aeroespaciales, el estudio de lo que tiene que ver con el suelo marítimo de nuestra plataforma también continental. Bueno, la verdad que un plan estratégico de aquí al 2030 con muchas áreas de interés y variadas. Y bueno, me parece por ahí lo que tiene que ver con los proyectos en los cuales más se pusieron el foco, que son la modificación introducida por el Senado a la ley de alquileres, que finalmente terminó sancionándose de manera afirmativa con bueno, estos 3 años de contrato, la imposibilidad de, digamos, ofrecerlos en otra moneda que no sea el peso argentino, bueno, algo que esperemos que se cumpla porque lamentablemente seguimos viendo anuncios en donde buscar un alquiler, el precio está en la moneda estadounidense y el tema, bueno, de lo que tiene que ver con la actualización de los mismos, ¿no? Esto que se discutía anteriormente, que era de manera anual, bueno, que ahora no podía ser menor al semestral, este acuerdo de partes. Y bueno, lo que tiene que ver también con este impulso que ha dado el Ejecutivo al programa de compra sin IVA, que ya está beneficiando a millones de argentinos, en la devolución de este 21% en la adquisición de productos de la canasta básica, que tiene que ver con la comida, con también elementos de higiene personal, bueno, que ahora ya tiene esta media sanción y seguirá su curso en la Cámara de Senadores. Perfecto, muy bien, Seba. Cualquier información nos estamos comunicando contigo. Vamos a estar atentos entonces a lo que va a pasar con la agenda de la próxima semana. Una agenda que, como hablábamos con vos, Nico, me parece que está muy condicionada por el hecho de que el próximo 22 se vota. Ya que haya habido elecciones fijadas para el 22 y 2 sesiones en poco tiempo, me parece que es una cuestión inhabitual. Que la verdad habla bien, uno ha atravesado acá otros momentos donde la actividad parlamentaria se paralizaba 3-4 meses antes. Así que bueno, Seba, cuando tengas más nos estamos comunicando, ¿de acuerdo? Mientras tanto, estoy mirando algo que estaba señalando recién Sebastián, pero más detallado. ¿Cómo es el tema de alquileres? ¿Cómo terminó votando el oficialismo? 128 votos. El único oficialista que no estuvo fue el santafesino Roberto Mirabella. También el dato lo aportaba ayer, recordamos en su momento, Caro Ramos. Y lo acompañaron, acá es donde hay trabajo del oficialismo, lo que yo llamo es un correcto trabajo parlamentario. ¿Qué era lo que quería Natalia de la Sota? Natalia de la Sota pujaba por un proyecto de una Argentina inclusiva. Hablamos con ella el día martes de a qué se refería. Se refería a un proyecto que habla de empatizar con las discapacidades, de que hay más de 5 millones de personas con este problema, de que estés atento, de que mires, de que sea obligatorio. Contaba de que en Córdoba hay más de 20.000 cordobeses trabajando específicamente para la atención de distintas discapacidades. Bueno, el oficialismo impulsó ese proyecto. ¿Y qué pasó por otro lado? Cuando había que levantar la mano para el tema alquileres, votaba Natalia de la Sota. La verdad, esto es trabajo parlamentario en serio. Es construcción. Pero claro, lo loco era que no pasara Exacto. antes. Te decía, no, si no querés, no querés. Bueno, no es así, ¿eh? Que me parece que están demostrando que hay en otro camino y bienvenido sea. También estaba votando Diego Sartori, el misionero, otro misionero, Carlos Fernández, Luis Di Giacomo, que es el hombre de la provincia de Río Negro, los 2 socialistas, que los 2 socialistas fueron los que antes habían votado para el proyecto que ganó en diputados, el que hablaba de actualizaciones cada 4 meses y con un índice de fijación del nuevo índice que era a los considerandos que tenían que tener
el propietario y el inquilino a ver qué índice elegían. Donde quedaba, en ese escenario, quedaba el inquilino muy desprotegido, porque el propietario te dice, es el índice inflacionario, ¿qué le vas a decir? Vos no tenés herramientas, bueno. Así que nada, está el conjunto de diputados de el Frente de Todos, más el Topo Rodríguez, más Natalia de la Sota, más Mónica Fein, Enrique Esteves, los Misioneros y el rionegrino Di Giacomo. También votaron el proyecto los 4 diputados de izquierda y Rolo Figueroa del MPN. Exacto. Que se reconoce siempre como un hombre de mucha cercanía con Sergio Massa, cuando Massa era presidente de la Cámara, ahora que es ministro de Economía. Y un dato para atender, ¿no? Porque los partidos provinciales van a ser una fuerza muy, muy importante. Sumale ahora Santa Cruz, sumale lo que ya es Misiones, Río Negro, Neuquén. Es un paquete muy importante. El otro día, Pato, en una de las últimas entrevistas que dio el ministro candidato Massa, sumó una textual más a lo que ya venía diciendo cuando hablaba de que si él gana lo que va a construir es un acuerdo y un gobierno de unidad nacional. Y él venía mencionando en ese acuerdo de gobierno de unidad nacional a algunos dirigentes del radicalismo, a algunos dirigentes del PRO, ¿no? Etcétera, etcétera, pero el otro día sumó algo más que fue, y también a los mejores de los partidos provinciales. Y ahí claramente termina de confirmar esa apertura, ¿no? Y esa puerta a la negociación que vos estabas contando recién. Bueno, me dicen que en un rato viene una nota. Mientras tanto, digamos que el conjunto de los votantes se terminó definiendo de esta manera. Hubo 14 ausentes y a Juntos por el Cambio le faltaron 10. Así todo no llegabas, pero te ponías más cerca, porque el oficialismo reunió 128 votos. 114 reunió lo que es la oposición, Juntos por el Cambio, con 10 más estaban en 124. Bueno, no estuvo, estoy mirando el detalle, no estuvo el diputado Acef, el diputado Servi, hombre de Evolución, neuquino, estaba también en la lista de ausentes Lidia Azcárate, Gabriel Chumpitaz, el pro rosarino, Virginia Cornejo, Miguel Nani, radical salteño, Claudio Poggi, el hombre que es el futuro gobernador de San Luis, Jorge Risotti, el jujeño, Francisco Sánchez de Neuquén y Alfredo Schiavoni, que es el hombre del PRO de la provincia de Misiones. Vamos a la presentación y la diputada Tabela, que estuvo celebrando porque era una de las grandes impulsoras de lo que fue la creación de la Universidad de Saladillo. Presentación y hablamos con ella. Ahí está la diputada Dania Tabela. Diputada, ¿cómo le va? Carlos Méndez saluda, ¿qué dice? Buenos días. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Bueno, creo que era la larga marcha de Mao. Esto no fue la larga marcha de Mao, pero fue una larga, ¿no? Un largo recorrido para que se terminara creando la Universidad de Saladillo. Conformes, contentos, ya hay presupuesto. ¿Qué viene de acá en adelante, Dania? Bueno, la verdad que sí, muy, muy conformes, muy contentos. La verdad, como bien decís vos, fue un proceso muy largo. Este es un proyecto de Emiliano Jacobiti que presentamos en el año 2019, 2020, sí. Y bueno, tuvo varias representaciones hasta que se logró tratar. La verdad que muy contentos. Ahora sigue el tratamiento del Senado. Ustedes saben que en la primera etapa las universidades que se crean no tienen presupuesto asignado, claro, porque solamente no comienzan a funcionar, digamos, tienen que elaborar sus estatutos, su proyecto institucional, definir su oferta académica. Concluido ese momento, sale la resolución de puesta en marcha a partir de que se evalúa en la CONIAU y en el Ministerio la propuesta presentada por el rector organizador, que lo designa el Poder Ejecutivo Nacional, y a partir de ahí comienza la puesta en marcha, y entonces ahí sí se le asigna presupuesto. Digo, es de estimar que estas casas de estudio que hemos creado recién tengan asignado presupuesto directo, ¿no? Sí. A cargo de ellos, mientras tanto, digamos, forman parte de la partida general de universidades nuevas o de reciente creación, a partir del 2027, 2026, 2027.
Digamos, tenemos un periodo bastante largo de trabajo y donde las comunidades tienen mucho que trabajar, ¿no? Las regiones. Sí. Fundamentalmente definiendo ofertas académicas y demás. Sí. Una cuestión que aparecía en el debate, ¿no? Que uno lo miraba con mucha atención, porque bueno, dentro del espacio de Juntos por el Cambio se manifestaba en contra Finocchiaro. Finocchiaro dio argumentos muy interesantes y muy sólidos en el tema de la Universidad de Ezeiza, de por qué se había opuesto, por ejemplo, que después fueron convalidados por Jacobiti. Pero digo, no digo que son hermanos, pero la coalición cívica y el radicalismo en evolución son primos, hermanos muy cercanos, y se oponía también Maximiliano Ferraro. ¿Lo han hablado a esto? Imaginemos que le faltaba un voto. ¿Han hablado en lo personal ustedes con Ferraro? ¿Es toda la coalición cívica la que se opone o es Ferraro nada más? A ver. No, bueno, hay distintas situaciones. Bueno, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Saladillo, tanto Juanma López como Victoria Borrego acompañaron la creación, porque son de la región. Claro. Y obviamente tiene que ver con ese impacto. Claro. No, con Maximiliano yo hablo mucho, considero que es un gran referente en materia educativa. Tenemos, te diría yo, que un 97% de coincidencias en materia de la política educativa. Diferimos en este 3%. Yo creo que crear universidades no va en desmedro de la educación obligatoria. Maxi, en un punto, cree que ambos sistemas compiten y que en realidad se necesitaría una mejor planificación para la creación de las universidades. Yo coincido con Maxi en que se necesita una mayor planificación. De hecho, yo he sido de alguna manera propulsora de esa planificación cuando me tocó estar en el gobierno de Mauricio Macri, y lo he hecho en las instituciones en las que he formado parte, pero es cierto sí que en un punto hay definiciones de carácter político que hay que tomar en determinados momentos que exceden quizás la cuestión de la planificación. En el caso de Saladillo y Cañuelas, en ambos casos hay un criterio de planificación muy claro, vos me has escuchado señalarlo. Sí. Hay una universidad en la provincia de Buenos Aires cada 600.000 habitantes, cuando la media en el mundo está en una universidad cada 100.000 habitantes. A veces cuesta entender esto. Yo escucho a veces a diputados, sobre todo los del AMBA, decir, bueno, hay líneas de colectivos que pueden llevar a los grandes centros urbanos. Bueno, mira, cuando vos vivís en 25 de Mayo, en Saladillo, en Roque Pérez, en Bolívar, si hay o no colectivos que te lleven a La Plata o a Buenos Aires, se torna casi irrelevante para continuar los estudios superiores, porque se necesitan muchas más cosas que un pasaje de colectivo. Claro. Además hay otras realidades. Si yo fuese mamá de 18, 19, 20, 21 años y tengo que estudiar, indudablemente no me podría ir a estudiar a La Plata o a Buenos Aires. Lo mismo pasa con aquellos que ya están insertos en el mercado laboral. Bueno, me parece que tiene que ver con conocer realidades puntuales de la provincia de Buenos Aires, y en este caso estas dos universidades, realmente yo lo dije en el cierre del discurso, me parece que en un momento tan difícil como el que estábamos atravesando ese día, coincidía con la diputada Schmichet, en esto de, bueno, un día en el que el dólar está a 1.000 y pico de pesos, decidimos tomar esta decisión. Bueno, para mí es llevar un poco de esperanza, un poco de futuro, un poco de perspectiva, de proyecto de vida a ciudades y al interior profundo de nuestra provincia, ¿no? Y la otra pregunta es porque, creo que se lo escuchaba el diputado Zapata, que plantean ellos, dicen, che, no nos negamos a la creación de las universidades, pero hagámosla más sencillo, creamos las sedes, dice, hagamos Universidad de La Plata, sede Saladillo, Universidad de Buenos Aires, sede Ezeiza. Dice que es menos burocracia, es más rápido y preservás tal vez mejor, dice, la calidad docente. ¿Es un camino? No sé cómo funciona. No sé cómo funciona el modelo afuera, pregunto. No, mira, yo justamente a mí me tocó crear una universidad sobre la base de un centro regional, como fue el caso de la UNOVA, era un centro regional o una sede, como dice Zapata, de la Universidad de La Plata. El problema que tenés ahí tiene que ver con la consolidación de las demás funciones de la universidad, que no es solo dar clases, que tiene que ver con la investigación, la erradicación de investigación y con la extensión y la erradicación de extensionistas o de actividades de extensión. Eso, cuando vos tenés una sede, no lo haces. Y lo vemos claramente en la CONIAU. Cuando analizamos las sedes de las carreras, muchas veces acreditamos la carrera en la casa principal, digamos, Buenos Aires, La Plata, Córdoba, y luego en las subsedes o en las sedes esto no puede pasar porque no hay investigación, no hay relación con el medio, no hay vinculación, porque los docentes somos lo que se denominan docentes viajeros. Claro. Vamos, damos la clase de 3-4 horas y nos volvemos. Con lo cual, ahí las tasas de retención, las tasas de continuidad, la posibilidad de desarrollar investigación, de generar conocimiento y aplicarlo en la región, se pierden.
Creo que sí es, y coincido con el diputado Zapata, de hecho he hecho proyectos que son de mi autoría en este sentido, creo que sí es importante que exista previamente esta actividad para generar masa crítica. Saladillo tiene una historia de un centro universitario de más de 25 años, que se viene sosteniendo a partir de el aporte del Estado provincial, nacional, municipal y la confluencia de las universidades nacionales de La Plata, Quilmes, 3 de Febrero, Lomas de Zamora. Bueno, es en un principio una base, un punto de partida. Está bueno pensar que uno tiene que pegar un salto cualitativo, y cuando estas condiciones están dadas y acompañadas por la infraestructura y por la demanda de la vacancia productiva local, es importante poder pensar en generar espacios, casas de estudios de educación superior de mayor nivel y con mayor perspectiva de crecimiento. Tania, ¿cómo estás? Nicolás Márcico te saluda. Buenos días. ¿Cómo andás, Nicolás? Sabés que arrancamos analizando el programa y debatiendo con Pato lo que tiene que ver con esta construcción de consensos que se activó, ¿no? Un poco, entendemos, por parte del oficialismo y que garantizó de alguna manera el tratamiento correcto y positivo de varias de las propuestas y proyectos que venían en danza, por lo menos de los últimos 6-7 meses de la Cámara de Diputados de la Nación. Y lo que te pregunto es, y te lo hago con un comentario que hicimos antes, esa frase, ¿no? Conocida de no nos une el amor sino el espanto. ¿Tiene que ver esta posibilidad de acercar posiciones, acuerdos, frente a lo que se puede venir para adelante en términos electorales, en términos parlamentarios? ¿Tiene que ver con que algún sector empezó a poder ceder un poco? ¿Con el llamado del candidato Massa a un gobierno de unidad futuro? ¿Con qué crees que tiene que ver esto? No, tiene que ver con los temas. Eran temas que veníamos trabajando desde hace mucho tiempo de manera consensuada. Fíjate que las posiciones que se dieron en las comisiones fueron prácticamente las posiciones que se llevaban al recinto. Hubo muy pocos cambios en este sentido. El radicalismo, a través de Manes y mío, dimos el apoyo al plan de ciencia y técnica y estuvo en el recinto votando, todo el radicalismo, tanto el sector que responde al bloque de Mario Negri como el sector que responde a Evolución. Lo mismo pasó con el tema de universidades. Quienes se opusieron mantenían esa posición también en las comisiones. La verdad es que sí, lo electoral genera un poco, me parece a mí, el entender que hay una demanda social respecto del tratamiento de distintos temas, sí, de la claridad en la expresión de las propuestas. Digo esto por compre sin IVA, GNL, esta cuestión, digamos, de la ley de alquileres. Digo, me parece que tuvo más que ver con eso. La cuestión electoral, si querés, juega más a la hora de dar la definición de, bueno, busquemos quórum, tengamos quórum, avancemos en el tratamiento de los temas, que en las posibilidades de consenso. La verdad que lo único que votamos, y no todos, y no todo en conjunto, tanto de un frente como del otro, fue el tema universidades, ciencia y técnica. Bueno, hubo en el programa de compre sin IVA, la verdad que estábamos muy cerca de alcanzar un consenso, no hubo por parte del oficialismo decisión de ceder o avanzar en determinadas cuestiones, ahí sí por razones electoralistas, porque hoy veo que Massa anuncia cómo va a reducir o a subsidiar o a devolver el IVA a los desocupados, que era una de las cosas que nosotros estábamos planteando en el proyecto. Ahí juega lo electoral del otro lado, ¿no? De una manera más mezquina, para ver qué ventaja saco. Yo que tengo tengo la lapicera para firmar decretos y no le doy a la oposición la posibilidad de que se lleve un punto en una ley que considerábamos que podíamos llegar a tener algún consenso. Pero bueno, nada, son cuestiones propias del momento. Nosotros estamos contentos con lo que se logró, muy preocupados por la situación de la inflación, muy preocupados por la situación de la economía, muy preocupados por la ley de alquileres. Lamentablemente no alcanza para darle solución al problema que veníamos teniendo. A eso voy, porque ¿qué fue lo que pasó? Porque yo estaba mirando, antes de hablar con vos, estaba repasando la lista y hubo 10 integrantes de Juntos por el Cambio que no estuvieron. Digo, con esto tampoco te alcanzaba para empatar, porque creo que el oficialismo lo que logró fue el voto de Natalia de la Sota, del Topo Rodríguez, de la izquierda, que fueron votos nuevos, de los socialistas, que si yo no me equivoco, los socialistas habían votado con ustedes antes, si no me equivoco. ¿Y qué pasó? A ver, porque la verdad que los socialistas, digo, a nivel provincial, están detrás del gobierno de Maxi Puyaro también. Hay algún sector ahora que dijo que está más cerca de Massa, candidato. Pero ¿qué crees que pasó para que se haya desinflado lo que había sido el voto ganador de ustedes en diputados?
No, y ahí lo que pasó fue que entre lo malo y lo menos malo, el socialismo eligió lo menos malo, digamos. O sea, mala es la ley anterior, malo el primer dictamen de la mayoría. En ese momento tenía una alternativa que era el de minoría. Va a Senado, el de minoría es corregido por el Senado en algunas cuestiones en las que no estamos de acuerdo. El socialismo dijo, bueno, avanzo, doy un paso y avanzo. Digo, nada para cuestionarle ni a Mónica ni a Esteves. Digo, decidieron dar un paso. Nosotros, como Juntos por el Cambio, decidimos insistir en nuestro dictamen. Los que no vinieron a las sesiones era porque o no vinieron a la sesión o se tuvieron que retirar antes, es porque ustedes saben, hay un momento de campaña, está todo el mundo dando respuestas en sus territorios y ya sabíamos que no teníamos el número. Claro, no teníamos, aún estando ellos, sabíamos que no nos daba el número porque Natalia y el Topo efectivamente habían avisado con anticipación que iban a votar en el mismo sentido que los socialistas, entre lo menos malo, quedarse con el menos malo. Ya habían anticipado que iban a votar en ese sentido, sabíamos que no teníamos el número y entonces a los diputados que no podían venir o que se tenían que ir antes se les dio la oportunidad de que se fueran. Nada complejo desde ese lugar porque no nos daba el número. El tema en el debate por cómo se ajusta el índice, creo que la verdad el proyecto que ven votado ustedes es un proyecto que lo dejaba muy desguarnecido al inquilino, porque depende de la buena voluntad de los dos y siempre el inquilino está en una posición más frágil. Me parece que ese fue el punto principal que se cambió en el Senado, porque lo otro, en vez de cada 4 meses, cada 6, y un poco el año también de 2, de 3, pero creo que el tema principal era tratar de proteger al inquilino. Habrá que ver ahora con este proyecto cómo reacciona el famoso mercado, ¿no? Bueno. Si el propietario dice, acepto o no acepto el índice, ¿no? Este era un poco el tema. Me parece que las 3 cuestiones tienen que ver con cómo impacta en el mercado. Digamos, lo de los 3 años impacta mal en el mercado porque restringe la oferta, más en este contexto. Claro. Digamos, ¿no? Estamos a casi a 12% mensual de inflación. Respecto del índice, nosotros lo discutimos mucho hacia adentro. Sí. Habíamos unos cuantos que pensábamos que había que establecer el índice. La verdad que en la fragilidad que hoy tiene la macro y la economía argentina, capaz que dentro de 2 meses estamos discutiendo volver a cambiar el índice. Claro. Por eso nos pareció importante dejarlo abierto a las partes. Yo, de todas maneras, creo que ahí hay un tema más de fondo, que es esta idea de, bueno, el inquilino es el más vulnerable, sí, pero, digo, en Argentina los propietarios también son vulnerables. No, claro. No estamos hablando de mega propietarios que son dueños de 5 torres acá en Rivadavia y Riobamba. Estamos hablando de un jubilado que cobra la mínima o un poco más de la mínima, que hace 30 años invirtió en un departamento y lo tiene como un complemento de su ingreso mensual para vivir. Para completar. Ni siquiera para hacer otras inversiones. Ahora, y te pregunto. Entonces, digo, la idea era generar esta idea de, bueno, voluntad de partes, que es lo que siempre ha funcionado, ¿no? Pero bueno, digo, entre una situación y la otra, efectivamente hay una pequeña mejoría. A nosotros nos hubiera gustado una ley que pudiera tener un poquito más de sustentabilidad en el tiempo y por eso la posibilidad de tener 3 índices a elegir, por eso la necesidad de que el piso arrancara en 4 y no en 6, y el tema de los plazos de 2 a 3, porque efectivamente creemos que todas esas cuestiones juntas restringen el mercado. Perdóname, Dania, ¿y vos vivís en Junín o me equivoco yo? No. Está. Yo vivo en Junín. Está bien, y ahí te pregunto, digo, ¿el tema alquiler es como acá? Porque me parece que también debe haber gente que quiere vivir sola o parejas que se separan o parejas que inician su vida y quieren una casa propia, ¿o es un conflicto menos notorio que acá? No, además tenés una universidad que atrae el 60% de esos estudiantes de la región de la zona de influencia. De los 15.000 estudiantes que tiene la universidad, casi 7.000, 8.000 estudiantes vienen de los pueblos vecinos, con lo cual necesitan alquilar. Tenemos una crisis inmobiliaria muy grande, porque además hay menos propiedades que acá, digo, porque además hay restricciones para la edificación en altura, porque además es una ciudad que no se desarrolló hacia lo alto, que se desarrolló como cualquier ciudad del interior de manera horizontal, así que tenemos muchísimas dificultades en el mercado de alquileres, primero porque faltan propiedades, segundo porque hay problemas para la inversión, obviamente en este contexto aún más, tercero porque las propiedades que hay tienen restricciones producto de la ley de alquiler. Claro. Así que esto es una realidad que está en todo el interior del país. Y decime, porque yo soy de la ciudad de Santa Fe, que también absorbe mucho estudiante, y en un momento el tema era que el hijo
del productor agropecuario iba a Santa Fe y alquilaba. En buenos tiempos de la soja, que motivó el crecimiento de la construcción de departamentos, en lugar de alquilar comprabas, te hacías un departamento y lo comprabas, ¿no? Y ahí vivías. ¿Ese fenómeno se ha dado en Junín también o no? ¿De que el que llega con plata compra o no? ¿O hay menos de eso? En la misma época en que la soja Claro, era como el furor, sí. que fue la época en la que yo me fui a vivir a Junín. Yo vivía en La Plata, me fui a vivir a Junín en ese momento y yo veía que había un movimiento económico realmente ¿Viste? llamativo y tenía que ver con esto. Sí, efectivamente, en ese momento hubo un boom de la construcción y de la compra de departamentos, ahora no. Claro. Obviamente, ¿no? Ahora no es la realidad, estamos atravesando una sequía muy importante con mucha dificultad para atravesar por el campo. Pero sí, efectivamente hubo un momento del mercado inmobiliario y ahora está todo restringido. Sí. Dania, después con respecto a lo que viene para adelante te quería consultar porque, bueno, antes justo hablábamos con una diputada también del Frente de Todos por Tierra del Fuego y un poco la expectativa es, bueno, por supuesto ahora está todo el foco puesto ya en el 22 de octubre, faltan 10 días nada más, pero después empieza y entra en debate qué va a pasar con el tratamiento y con las negociaciones con respecto al presupuesto. ¿Cómo lo están viendo desde Evolución Radical? ¿Qué crees vos que puede llegar a pasar? ¿Crees que se va a poder tratar en el transcurso del mes de noviembre con escenario o sin escenario de balotaje? Y va a depender mucho de eso y también de cuál sea el resultado de la elección del 22, ¿no? Nosotros ya estamos trabajando en el presupuesto, estamos teniendo una mirada técnica, creemos que hay un tema complejo respecto de cómo se ajusta por inflación las distintas partidas. Que en muchos casos están subcalculadas en términos de inflación y también en la perspectiva de inflación y de dólar que previó el presupuesto, ¿no? Habría ya que plantearnos una fe de rata porque estamos hablando de un dólar que ya hoy no existe en la Argentina y de una tasa de inflación que difícilmente sea cumplible por este ministro, por cualquier ministro de Economía que le toque afrontar la economía del 2024. Creo que va a ser un año complejo para discutir el presupuesto, en términos técnicos y en términos políticos. En términos técnicos, porque creo que dependiendo quién gane el 22 de octubre, va a haber una mirada crítica sobre el presupuesto respecto de la inversión pública, del gasto público, del cálculo de ese gasto público, y por supuesto también está en discusión la separata que envió el Ministerio de Economía respecto de, bueno, estos son lo que se denominan gastos tributarios, es decir, aquellos sectores o aquellos regímenes que tienen algún tipo de promoción tributaria sobre los cuales también hay que mirar con atención qué cosas podrían discutirse como para poder generar un mejor estado de las cuentas fiscales. Dania, una consulta más. Cuando a ustedes les toca hablar con economistas de Evolución, economistas del sector, ahí está Martín Lustó, está Tetaz, digo, ¿qué mirada prima? Porque está claro que con una inflación del 12%, hoy se conoce la de septiembre, es muy complicado, con un dólar a 1.000, nadie puede tener pronósticos demasiado optimistas, pero está toda la otra biblioteca que te dice, mirá, se va a modificar la ecuación energética por el gasoducto, se votó para más adelante el tema del GNL, no vas a tener sequía, vas a tener mejores ingresos. Digo, todo indica que va a haber mejores recursos. ¿Qué te dicen? ¿Miran este presente muy complicado o dicen, bueno, hay datos que hablan de que puede haber una mejora importante a partir del 2024? Bueno, mira, vos sabés que yo acompañé toda la campaña, la precandidatura presidencial de Gerardo Morales y luego su precandidatura como vicepresidente, y con Gerardo Martín y tanto Tetaz como Lustó hemos charlado mucho este tema. Gerardo tenía todos los datos que indicaban que iba a haber un proceso de crecimiento en materia de ingresos por producto de la exportación y estas cuestiones que vos señalás. Yo coincido con esa realidad, pero el fondo de la cuestión es otro. Porque si a nosotros nos ingresan 5.000, que no teníamos de ingreso, pero seguimos gastando 8.000, estamos en la misma. Es como si vos me decís, mirá, la verdad, Dania, tengo un gasto mensual familiar de 500.000 pesos.
y gano 400. Yo te digo, bueno, tendrías que reducir 100. No, pero me van a aumentar y me van a pagar 600. Pero cuando te aumentan 600, gastás 700, estamos en la misma. Sí, más o menos, perdóname. Coincido. Es como cuando yo, no era que me enojaba, pero viste, el déficit de vivienda es de 3 millones de viviendas en Argentina. Vos deberías construir 300.000 durante 10 años. Y el gobierno celebraba que habían construido 100.000. Está bien, digo, 100.000 es menos que nada. Pero estamos otro año más, 200.000 abajo, digo, ¿no? Está bien. Exactamente. Peor que nada, pero es una gotita en el desierto, claro, está. La clave acá no solo pasa porque mejoren los números de lo que recaudamos o los números de las divisas que nos ingresan, sino que esto es lo que siempre dice Martín Lustó, la clave es la reforma del Estado y resolver el déficit público que se genera a partir de un Estado que funciona y funciona mal. Que cuando funciona mal, sobregasta. No hay manera, porque para cubrir lo que no hace funcionar bien, gastas más. Entonces, este es el problema que nosotros tenemos. Y en la medida en que vos no puedas resolver esa ecuación o ese número, te encontrás con que cobras más impuestos, te comés los dólares que ingresan, financiás déficit con emisión o con préstamo, y entonces los dólares que ingresan entran por una puerta y salen por la otra para pagar los préstamos. Entonces, en definitiva, no resolves el problema de fondo. Para mí, digo, en esto Martín Tetaz, Martín Lustó, aún incluso con algunas matices en su mirada, hacen siempre hincapié y coinciden todos los economistas de Juntos por el Cambio, que lo escuchás a Ricardo López Murphy, a Lucho Laspina, digamos, todos coinciden en esta necesidad de, bueno, miren, hay que atacar el fondo de la cuestión, que es cómo gasta el Estado argentino en todos sus niveles. Para que efectivamente podamos pensar en que esas mejorías, estos vientos de cola, que dicen siempre los economistas, efectivamente puedan derramar de manera positiva. Sí, hay un dato nuevo que aportó Massa con esto de la separata, donde Massa dice que hay 5 puntos del PBI, que es una enormidad, que son 5 puntos del PBI que se pierden por no recaudar por beneficios empresarios. Que bueno, la verdad que si eso se pudiese lograr, sería un aporte importante, pero hasta acá no lo hemos logrado nunca, ¿no? Pero es un tema que no ha estado en discusión, eso, ¿no? Sí, a mí me parece que no ha estado en discusión y me parece que además jugamos con la doble vara. Porque cuando vos sancionás la promoción a la industria del calzado, no estás hablando del pequeño productor de calzado en la ciudad de Roque Pérez. Estás hablando de empresas que se van a beneficiar con estas promociones, con la importación cerrada, etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, ese 5% que hoy aparece en la separata es la sumatoria de infinidad de regímenes de promoción que tenemos a lo largo de los años. Debe estar Tierra del Fuego ahí, por supuesto. Por ejemplo, que entras en otra gran discusión, ¿no? ¿Qué hago? Porque si tengo una mirada geopolítica, tengo que sostener ese enclave con gente trabajando. Y si tengo una mirada económica, a lo mejor tengo que levantar eso, pero tengo una tragedia social. Y a lo mejor no hay que tener ni una mirada ni la otra, sino que efectivamente hay que sentarse con Tierra del Fuego a reconvertir la matriz productiva de Tierra del Fuego, que es algo que tampoco nunca hacemos. Entonces, yo lo de Tierra del Fuego es una cosa que hace 20 años que escucho que se discute. Y la realidad es que ningún gobierno lo resuelve porque no hay una decisión concreta de sentarse y decir, mire, Tierra del Fuego existe, tiene que existir de esta manera, pero además tiene que generar condiciones y puestos de trabajo que efectivamente se autosustenten, ¿no? A mí me gusta hablar con Dania Tabela porque tiene medios tonos, no es la dueña de la verdad, porque vos hablaste del gasto público, Dania, y me parece bien, digo, ahí, ¿qué tomás de Milei cuando Milei habla de la casta? Porque estamos hablando de los privilegios que tiene el sector empresario, de estos 5 puntos que son difíciles de resolver. Y cuando hablas de reducir gastos en lo que le toca a la dirigencia política, ¿dónde meterías la mano, Dania? Si meterías la mano. Hay que revisar. Hay que revisar todo. Hay que revisar cómo funciona el Congreso, hay que revisar cómo funciona la justicia, hay que revisar cómo funciona el Poder Ejecutivo. Yo he tenido la suerte, salvo en la justicia, pues soy contadora, de participar de los dos poderes. Yo te aseguro que hay cuestiones que podemos reducir. Y siempre está esa mirada de, no, bueno, ¿y qué? ¿Vas a sacar 2 cosas que suman 100 millones de pesos? Coincido. Bueno, mira, de a 100 millones de pesos podemos recuperar un montón. Yo tengo una mirada muy de cómo llevo la economía personal en este sentido. Entonces digo, bueno, mira, la verdad que es igual, es la casa de todos. Creo que el otro día un candidato habló de la casa común, como dice el Papa. Bueno, la casa común también tiene que ver con hacerla sustentable desde lo económico. Por eso,
y Massa es un conocedor también de todo esto, y lo ha sido Batakis cuando estuvo a cargo del ministerio. Digo, todas personas que conocen perfectamente cómo funcionan los estados en todos sus niveles. Me parece que hay que hacer una revisión profunda de esto, evitar el solapamiento de programas. Efectivamente, lo que está funcione, que no es que si no me anda la policía hasta que tengo contrato más policía para ponerle arriba. Digamos, entonces me parece que tiene que ver con, lo pongo en ejemplo, la policía pasa con los docentes, pasa con los médicos, pasa con los empleados públicos. Organismos de control que ver cómo organismos funcionan. Organismos de control, organismos que existen que ni siquiera tenemos una devolución de lo que hacen, sí, como claro. Sociedad lo digo, como ciudadana. Y multiplicados. Entonces me parece que hay un montón de cosas para superpuestos entre municipio, provincia y nación. Parece que hay un montón de cosas para hacer en términos del gasto de la política. El gasto de la política no es solo lo que cobran los diputados, los senadores, que quizás también hay que revisarlo, Digo, yo no estoy exenta de esa cuestión. Digo, me parece que el gasto de la política y de lo público tiene que ver con revisar las cuentas del Estado, que no se superpongan cosas y que lo que tiene que funcionar, funcione. Eso me parece que es. Ahí está. Y después, por supuesto, hay que controlar la corrupción, eso está claro. Hay que controlar que los fondos lleguen a quienes tienen que llegar. Cuando Milei habla de la casta, digo, también hay que discutir cómo se administran las obras sociales, el fondo de las obras sociales que administran los sindicatos. Sí. Porque en definitiva esa es plata de todos los argentinos que quedan en cajas que no sabemos ni para qué se utilizan. Bueno, es parte de lo que hay que discutir. Sí. Primera grieta pública, porque la acabo de leer a Victoria Villarroel diciendo que no le gusta nada el acercamiento. Ella habla de obras sociales de Milei con Barrio Nuevo. Así que bueno, ahí estamos. Esas cuestiones pasan en todos los premios electorales. Y ya que estabas hablando también del candidato de La Libertad Avanza, lo otro también es, viste, porque a veces algunos han estado de los dos lados del mostrador. ¿Cuánto se le va a la política también pagándole a consultoras para tener análisis de un montón de cosas, ¿no? Pero bueno. Por supuesto. También tiene que ver con eso. Ahí está. También tiene que ver con eso, con los equipos que vos formás, porque hay muchos técnicos muy bien preparados que podrían acompañar desde el Estado cualquiera de las cuestiones. Ahí estamos. Dania Tabela, Evolución Radical, ahora viviendo en Junín. Dania, muchas gracias, buen día y hasta cualquier momento. Chau, chau. Bueno, muchísimas gracias, nos estamos viendo pronto. Que tengan un buen día. Ahí estamos. Bueno, el testimonio de Dania Tabela, la verdad que se puede hablar largo y extendido. Sí, por supuesto. Es que es un tono, no hay dueños de verdad, no es blanco-negro. Y esta es una verdad que siempre son verdades parciales, discutibles. Vale la pena hablar. Aparte es una Tabela. diputada con un recorrido interesante también desde lo universitario, lo académico, además, la militancia territorial, Pato. Que me gusta, hay responsabilidades nuestras, responsabilidades de todos los sectores, digo, no es una cuestión de que yo soy el dueño de la verdad y vos lo que decís es todo para descartar, efectivamente, que suele pasar acá. No, a mí lo que me sorprendió es, obviamente, que en cuanto a lo pragmático, un sector del radicalismo y de Juntos por el Cambio hoy está cuestionando mucho lo que tiene que ver con las medidas concretas, por ejemplo, del ministro candidato Sergio Massa, ¿no? Sí, pero en lo discursivo, Pato, cuando vos escuchás las últimas declaraciones de Massa con respecto a lo que se imagina para después del 10 de diciembre y escuchás a algunos radicales, como el caso de Dania Tabela, cercana a Martín Lustó, ¿no? Hay que decirlo. Sí. Hay muchos puntos de común. Aparte, fíjate, el orden de las cuentas. El tema es dónde se para uno, ¿no? Porque fíjate que ella también dijo, yo trabajé muy cerca de Gerardo Morales. Sí. Gerardo Morales es un hombre que lo impulsaba a Massa. Él buscaba una alianza con Massa en el 2015 en Gualeguaychú. Exacto. Y es el que dice, mirá, estamos muy mal. Cuando algunos dicen, che, la gente no tiene que estar bien, porque pretender ser presidenta en la Argentina en este momento... Pero la verdad, para muchos, ella dice, guarda, que no hay horizontes tan claros, pero ella dice, lo cuenta Morales. Uno supone que en algún momento este 12% de inflación, esta falta de reservas en el Banco Central, se tiene que terminar porque lo que te está mostrando el 2024 es que tenés otro año. No vas a tener sequía, vas a tener 20.000 millones más, no vas a tener el gasto que tuviste en energía. Ahora, parece un futuro un poco más potable y aceptable. Está en el que venga no tirar eso por la borda, pero parecería ser que estás en un momento muy jorobado, pero te dice, mira, si cruzás esta ola grande, después llega la calma. Parecería ser. En este momento es difícil que uno lo vea, pero digo, lo dijo Tabela, que lo decía Morales, y te lo dicen muchos técnicos en la materia.
Esperemos que sea eso, señor. Esperemos. Esperemos, Pato. Pero en algún momento estaría bien, después de todos estos descalabros que venimos teniendo en la historia contemporánea, que haya lo que venimos hablando mucho, y es acuerdo con básico, ella, sí, pero que tiene que haber una rediscusión, porque hay malas asignaciones, hay mucha injusticia en el gasto, eso también está claro. Están corridas también las prioridades, Pato, muchas veces. Y sí, Están claro. corridas las prioridades. Bueno, me dicen que el señor Márcico se iba a ocupar enseguida de una de las cuestiones primordiales. Perfecto, vamos a estar con ese material entonces. Se va poniendo de pie el señor Márcico. Me estaban diciendo, no, se queda acá. Que nos sentemos, Pato, se queda acá. Bueno, sí. Generalmente vamos con los columnistas de pie con las placas, pero me dicen que el señor Márcico se explaya desde su lugar de trabajo. No está dando el tiro de la cámara para que me pare por la altura. Exactamente. Dale. Pato, vamos a hablar del régimen de promoción entonces del gas natural licuado, que lo tenemos ahí en pantalla y lo vemos de fondo. Bueno, tiene que ver con que se aprobó finalmente este proyecto, entonces enviado por el Congreso de la Nación, ¿no? Y también pedido por el candidato presidencial Sergio Massa, una de las apuestas claramente de los últimos meses, a pesar de que no fue un proyecto elaborado por el Ministerio o por el propio ministro Sergio Massa, igual así todo, finalmente lo que se terminó decidiendo, entonces, fue impulsarlo. Es un proyecto que puede traer muchos beneficios para el área económica de la República Argentina y entonces, a partir de inversiones que pueden llegar y de diferentes situaciones de desarrollo que se pueden dar con este proyecto, allí entonces el impulso del ministro de Economía. Hagamos el repaso de cómo se dio finalmente la votación. Obtuvo 126 votos afirmativos, 7 negativos y 102 abstenciones de los diputados de Juntos por el Cambio, y después también estuvieron ahí y se abstuvieron Mónica Fein, ¿no?, del socialismo, Enrique Esteves y el cordobés también Gutiérrez, junto con los diputados del bloque SER, Felipe Álvarez y Claudio Vidal. Por esto yo te mencionaba antes, Pato, cómo se desmarcó esta vuelta Claudio Vidal en comparación a lo que fue la sesión previa, ¿no?, de ganancias, porque en los 3 proyectos claves que impulsaba el oficialismo esta vuelta, este último martes/miércoles, porque la sesión terminó el miércoles a la madrugada, Vidal se desmarcó. Se desmarcó en ese sentido. Lo veíamos con compras sin IVA, lo vemos también ahora con gas natural licuado. Consulta, ahí es para después una disertación posterior. Pero el kirchnerismo, que fue el partido dominante en Santa Cruz desde el año 87, ahí ganó la primera elección en Río Gallegos Néstor Kirchner, 97, 2007, 2017, pasaron 36 años. ¿Quedó algo de kirchnerismo en Santa Cruz o no quedó nada? Mucho legislativo, Pato, y después también algo que hay que observar ahí es los que van a acompañar en gran medida a lo que va a ser la gestión también de Vidal, mismo el propio Vidal, cercano. No dejaron de ser hombres más o menos... Coincido. Puede tener algún paralelo. No, eso es lo que te pregunto. Debe tener algún paralelo con lo que pasa con Figueroa. Figueroa es un MPN que no es el más oficialista, pero es un hombre cercano. Te diría casi un calco, Pato. Es una cuestión más de personas que de estructuras y ideas. Perfecto. Exactamente. Y quizá hasta con más empatía de lo que se puede dar a futuro, por ejemplo, entre Schiaretti y Yarlora. Mirá vos. ¿No? Salvando las diferencias de volumen y cantidad política, porque con Yarlora cada día que eso pasa, quería tener claro. vos te das cuenta que hay siempre un pasito más al costado en relación a lo que tiene que ver con el gobernador Schiaretti, ¿no? Eso se nota. Bueno, después el oficialismo, Pato, siguiendo con el repaso de cómo se dieron los votos, contó con el apoyo de 3 diputados del interbloque federal, 4 del interbloque de Provincias Unidas, el gobernador, y acá entra, que recién lo mencionábamos, electo de Neuquén, Rolando Figueroa, y después también 2 diputados de Juntos por el Cambio, que este es un dato interesante. Muy importante. Otra vez la gente de Evolución, Pato, como pasó con Daña Tabela, en lo que tuvo que ver con universidades, Aníbal Tortorielo, ¿no? Y después Pablo Servi, de Evolución Radical Neuquén, claramente con el argumento de que este proyecto, Pato, es un proyecto que a las provincias como Río Negro, como Neuquén, las va a potenciar, o ellos entienden que las va a potenciar, y muchísimo, ¿no? Por supuesto. Después, los votos negativos. Y ahí los tenés los 4 diputados de izquierda, que ya habían anunciado. Pato, ¿te acordás que contábamos la primicia el otro día?
acá en Diputados TV en la primera mañana de que recibimos el dato junto con Verónica Benaim, de que iban los 4 diputados de la izquierda, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, a rechazar y a no dar quórum justamente por este proyecto, hablando básicamente de lo que puede ser una complicación en materia ambiental. Te digo una ¿no? cosa, esto es así, es la democracia y se entiende todo y demás. Los diputados son diputados del pueblo y no diputados del Estado provincial. Exacto. Pero fíjate que, por ejemplo, el hombre de Río Negro vota del PRO, vota a favor. Y en cambio el diputado de la ciudad de Rosario vota en contra. ¿Se sabe por qué esta dualidad? ¿Por qué si es bueno para el candidato a gobernador es malo para Chumpitaz? Es como raro. Bueno, pero bueno, sí, recién lo hablábamos con Dania Tabela, el tema de creación de universidades, son primos hermanos con la coalición cívica y Maximiliano Ferraro vota en contra y ella vota a favor. Sí, se argumentó en algunos momentos, en algunos momentos con respecto a este proyecto, Pato, en cuanto a lo que tiene que ver con la producción, el cuidado del medio ambiente también, está como muy sobre la mesa. La cuestión ecológica. Exactamente, la cuestión ecológica, la cuestión también de cómo van a ser las vías y las formas de producción para ese desarrollo. Me parece que los cuestionamientos tuvieron que ver con algo de eso. Esto porque lo que habilita es el convenio con capitales malayos, capitales estatales malayos. Sí, efectivamente. Exacto, Pato. Bueno, los objetivos, y de esto sí ya venimos hablando y contándolo mucho en las últimas semanas, establecer este régimen jurídico entonces para la promoción de la producción del GNL y sus actividades asociadas, ¿no? Cómo tienen que ver con el almacenamiento, comercialización, transporte y la instalación de infraestructura. Esto lo venimos contando. Claro, hablamos del envasado, ¿no? Es la forma de producir el gas natural licuado, es la forma de producir y llevar a ese estado al gas para poder envasarlo, para poder embotellarlo, como se dice. Son barcos carísimos. Es lo que teníamos nosotros al revés. Sí. Cuando teníamos problemas de suministro de gas, teníamos que comprar los barcos metaneros, que se pagaban carísimos. Bueno, estos barcos ahora van a hacer el camino inverso. Vamos a transformarlos acá en GNL y los vamos a exportar. Bueno, ojalá que funcione. Pero la apuesta es esa, Pato, y ahí entra lo que vos decías recién con respecto a los fondos que pueden llegar a venir. Mirá, aparentemente, si hay marco jurídico y marco regulatorio, hay 3 empresas que tienen la intención de invertir hasta 10.000 millones de dólares cada una. Así que eso es como un dato, algo que cuentan y vienen contando mucho las últimas semanas desde el Ministerio de Economía. Sigamos con algunos detalles más. A ver. En la próxima placa, ahí estamos hablando del régimen de promoción del gas natural licuado. Y ahí en la próxima tenemos algunos detalles sobre lo que tiene que ver con las oportunidades para nuestro país de convertirse en exportador de gas natural licuado en un mundo que requiere el GNL como combustible intermedio de la transición energética. No solo esto, sino también la afección que tuvo gran parte de Europa, Pato, justamente después de la guerra entre Rusia y Ucrania, con la falta específica del gas como uno de los medios de energía. Sigamos repasando, tenemos más placas. El sector privado que quiere invertir lo va a poder hacer durante los próximos 5 años, una vez que se apruebe este proyecto finalmente. Y el requisito básico para acceder, digo que ya fue aprobado por supuesto en la Cámara de Diputados de la Nación, por eso lo estamos mencionando, y el requisito básico para acceder va a ser que el proyecto tenga un compromiso de inversión de al menos 1.000 millones de dólares. Esa va a ser la base para poder entrar a invertir y apostar en el país con respecto a este proyecto y a este desarrollo, ¿no? Y después también lo que se les va a pedir es una capacidad mínima de producción de 1 millón de toneladas de GNL por año. Eso es como una de las oportunidades. Los beneficios, y ahí ya hablamos de cómo tienta al empresariado internacional y nacional con esta ley, el Estado Nacional, el Ejecutivo Nacional, para que lleguen las inversiones. Bueno, el proyecto va a permitir que las empresas accedan a dólares por un monto del 50%, es decir, la mitad de lo que reciban, de lo que perciban con ese negocio invirtiendo en el país, la mitad la van a poder transformar en moneda estadounidense. Pato, finalmente, hay más beneficios en la siguiente placa. El proyecto autoriza a las empresas a exportar todos los días del año.
durante licencias que van a ser de 30 años. Bueno, ¿qué pasa? Lo que sí puede hacer y pone como condición, en todo caso de Estado Nacional a partir de esta ley, es que con 180 días de antelación, 6 meses, se pueda pedir que para los meses invernales, junio, julio y agosto, el 10% de la producción de esas internas quede sí o sí separada para poder abastecer entonces a lo que es el consumo y el mercado interno. Pato. Perfecto, el caballero Nico Marci con muy completo informe de lo que pasa con el GNL. Y digo lo siguiente, estoy viendo en las redes sociales un dato publicado por el embajador argentino en Italia, Roberto Carles, que dice que hace instantes aterrizó en Roma, esto tiene 1 hora y pico, el vuelo del Hércules C-130. Me llamaba la atención, lo primero que vi era la foto, dije este es un Hércules de la Fuerza Aérea Argentina, con el primer grupo de ciudadanos argentinos provenientes de Israel en el marco de la operación conjunta Regreso Seguro. Ya. Bueno, ahí está. Ya son 1.246 los argentinos que pidieron refugio a partir de Cancillería para poder volver al país. Pato. Bueno, me está diciendo Horacio que Argentina paga hasta Roma, paga hasta Roma. Después, bueno, pero claro, en Roma y te lleva el Hércules, que es un avión muy particular. El avión en el cual yo viajé a la Antártida en un Hércules. Muy interesante, exactamente. Sí, sí, claro. La chancha le dicen, porque es de... Efectivamente es un avión muy pesado, con mucha carga, pero que no desarrolla ninguna velocidad particular. Pero es el que te lleva, entre otras cosas, te saca de conflictos bélicos o te lleva a la Antártida, así que por ahí es la cuestión. Bueno, repito, en las redes aparece el embajador Roberto Carles y los refugiados bajando en el aeropuerto de Roma. Nada más, muchas gracias, señor Nicolás Márcico. Ha sido un gusto, Pato. Nos estamos viendo en cualquier momento. Y enseguida la continuidad con el señor Horacio Embón, Pablo Varela y demás. Nada más, gracias, buenos días.